Qué Buenas gusto tardes. saludarlos nuevamente. Bienvenidos. ¿Qué tal, Lilia? Bienvenida. ¿Qué tal, Kimberly? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Hola, licenciado. Mucho gusto de saludarle, Andrea. Bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto de saludarles. Un saludo respetuoso. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Víctor? Mucho gusto. Bienvenido. Bueno, yo digo que vamos a empezar y de manera inicial les presento un saludo muy afectuoso, mi manifestación de alegría por estar nuevamente intervinculados y con la pretensión de que en breve, con la ayuda de Dios, tengamos ocasión de ya generar vínculos presenciales que no los hemos tenido, ¿verdad? Pero la situación volvió a agravarse, la pandemia ha generado mecanismos de contagio muy intensos y por esa razón es que la facultad determinó nuevamente posibilitar las clases por esta vía, ¿verdad? Por la vía virtual. Así es que bienvenidos. Los saludo nuevamente con todo respeto, ¿verdad? Y hacemos como de costumbre una invocación a Dios para que nos tutele y nos guarde para resolver algunos problemas, básicamente el de la salud, ¿verdad? Pero también el institucional. Ustedes han advertido que nuestra universidad está involucrada en un severo problema que ha posibilitado alguna dificultad que ustedes ya han experimentado, ¿verdad? Para asignarse o para pagar algunas situaciones como las recuperaciones. Eso ha tenido mucha dificultad. Lenoshka, mucho gusto de saludarla. El gusto es para mí. Muy bien, entonces les voy a presentar el temario sobre el que vamos a discutir seguidamente. Es el siguiente. Bueno, en principio les traslado el temario de esta tarde, que es una exposición inicial informativa y en las postrimerías de la exposición creo que podemos abordar el punto inicial, que es un asunto relativamente breve. Nosotros estamos iniciando el segundo curso de Derecho Civil, que versa sobre los derechos reales y sucesiones. Aquí les presento los horarios que han sido establecidos para las dos secciones. Lógica y obviamente el que nos concierne en este momento es el de la sección H. El horario es de 17:30 a 19 horas. Realmente por una serie de circunstancias, generalmente no utilizamos la hora y media. Las exposiciones por esta vía, según se recomienda, tienen que ser al máximo de 50 a 60 minutos, ¿verdad? Y obviamente estar mucho tiempo frente a la pantalla de la computadora o del teléfono tiene pues efectos poco convenientes. Así es que tratamos, como lo hacíamos en el semestre anterior, de concretar la exposición en el lapso que yo les estoy señalando. Mi nombre es Juan Francisco Flores Juárez y estoy a la orden de ustedes. Estamos manteniendo un contacto por la vía del WhatsApp, como lo hicimos en el curso anterior, y doña Sonia, que es mi asistente, los atenderá porque obviamente en el curso del día, pues
dedicamos nuestros esfuerzos pues, a las actividades profesionales. Empiezo esta referencia estableciendo una diferencia fundamental entre lo que es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Es menester establecerlo y es uno de los requerimientos contenidos en el programa. Fíjense que aquí les consigno en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 la diferencia entre lo que es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Traigo a cuenta porque es importante que la estructura del derecho, el mundo del derecho, la enciclopedia jurídica, es susceptible de ser clasificada desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, se habla de derecho vigente y derecho no vigente, ¿verdad? De derecho positivo y de derecho no positivo. Y desde el punto de vista de la dinámica de las relaciones jurídicas, utilizamos esta clasificación, derecho sustantivo y derecho adjetivo. ¿A qué se refiere cada una de estas denominaciones? El derecho sustantivo, tal y como aparece enunciado en el numeral 3.1, es un conjunto de normas que establecen derechos y obligaciones. Es un enunciado de derechos y obligaciones. Pero es un enunciado en abstracto. No se determina en el derecho sustantivo cómo se ejercen esos derechos y cómo se concretan esas obligaciones. Por el contrario, el derecho adjetivo sí, bueno, miren, ya estaba exponiendo, pero la compañera Emily Mejía tiene la palabra, por favor. Emily Mejía tiene la palabra, la está solicitando. Bueno, si desea intervenir, pues la escucharemos seguidamente. Estábamos estableciendo la distinción entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Fíjense que por alguna circunstancia que no alcanzo a entender, salvo mi propia limitación para el manejo del mundo informático, yo no tengo oportunidad en este caso de advertir cuando alguien está solicitando la palabra, ¿verdad? Y ahorita me lo avisaron, pero a la compañera Mejía le decimos que nos lo haga notar nuevamente, ¿verdad? Bueno. Víctor Augusto también levantó la mano, activa el micrófono, licenciado. Bueno, Víctor Augusto tiene la palabra, por favor. Gracias, licenciado, perdón, es que se me activó. Gracias, muy amable. No quería decir usted nada, Víctor. No, licenciado, muchas gracias. Lo que pasa es que voy manejando, entonces... vaya, perfecto, Víctor. De seguro, vaya. Cuidado, pues, Víctor. Fíjense que a mí me parece admirable ese tipo de conductas, ¿verdad? Como hay personas tan dedicadas y tan responsables que él viene tripulando su automóvil y por el celular viene escuchando la clase. Bueno, volvamos al tópico. Yo le señalaba que desde el punto de vista de la dinámica de la relación jurídica hay dos manifestaciones jurídicas, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Hace unos minutos aludía a que el derecho sustantivo es básicamente un conjunto de derechos y obligaciones, pero les decía que son en abstracto, no se determina cómo se ejercen esos derechos y cómo se cumplen esas obligaciones. En el derecho adjetivo se regula cómo se concretan esos derechos y esas obligaciones, cómo se ejercen. Les traigo a cuenta un ejemplo. En el semestre anterior hablamos del matrimonio. Establecimos lo relativo a la naturaleza jurídica del matrimonio, cómo se constituye, qué funcionarios lo autorizan, pero también hablamos
de la forma como se extingue el matrimonio. Señalamos que el matrimonio se modifica por la separación, pero se extingue por el divorcio. Y expusimos que hay dos tipos de divorcio. El divorcio voluntario, que es aquel en el cual las partes racionalmente y de manera civilizada concuerdan en que deben divorciarse sin asumir actitudes agresivas, ¿verdad? Entonces, el divorcio por la vía ordinaria es todo lo contrario, ¿verdad? Es una litis en la cual una de las partes quiere divorciarse y la otra no. Pero volvamos al divorcio voluntario. En el divorcio voluntario, los cónyuges que se van a divorciar presentan a la consideración del juez un proyecto de convenio que contiene básicamente 4 puntos. El primer punto es a quién le quedan confiados los hijos procreados dentro del matrimonio. En segundo lugar, la pensión alimenticia que el obligado deberá pagar a los niños. La pensión alimenticia que el obligado deberá pagarle a la esposa si la esposa no realiza ninguna labor que le permita obtener fondos. Y finalmente, la garantía del cumplimiento de esas obligaciones. Ese es derecho sustantivo, porque ahí solo se establecen los derechos y las obligaciones, pero no se concreta de qué manera se van a desarrollar. Para eso es necesario estudiar el derecho procesal civil, que es el derecho adjetivo. En el derecho adjetivo, ustedes van a estudiar en su oportunidad cómo se redacta la demanda de divorcio, ante qué tribunal hay que presentarlo, qué ocurre si le notifican a una persona la demanda, puede contestarla, puede allanarse, puede interponer excepciones o puede no hacer nada y ser declarado en rebeldía. Entonces, como ustedes pueden ver, en el derecho sustantivo, como digo y repito, solo se enuncian, solo se determinan los derechos y las obligaciones de las partes. Y en el derecho adjetivo se establecen los procedimientos para concretar esos derechos y esas obligaciones. Ambos derechos, dice el numeral 3.3, son complementarios. El derecho sustantivo, repito, es la norma que establece un derecho o un deber, pero no regula su ejercicio. El derecho adjetivo establece el mecanismo, el procedimiento para hacer valer ese derecho o cumplir ese deber. Entonces, repito, el derecho sustantivo enuncia derechos y obligaciones y el derecho adjetivo establece los mecanismos para concretar esos derechos y cumplir esas obligaciones. ¿Por qué estamos abordando esta distinción entre derecho sustantivo y derecho adjetivo? Porque lo que nosotros estamos estudiando, lo empezamos en el semestre anterior, es derecho sustantivo. En la facultad se estudian 4 cursos de derecho sustantivo: Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, Derecho Civil 3 y Derecho Civil 4. Ustedes ya cursaron Derecho Civil 1. Estudiamos en el semestre precedente lo relativo a personas y familia. En Derecho Civil 2 vamos a estudiar lo relativo a los derechos reales y al derecho sucesorio. El año venidero, Dios mediante, ustedes estudiarán Derecho Civil 3, que son las obligaciones civiles, y en el 6º semestre ustedes estudiarán los contratos civiles. Sobre la legislación que debemos consultar, nosotros ya tenemos nuestro texto, ustedes tienen el decreto ley 106, que es el Código Civil de la República de Guatemala. Entonces, ese es un texto que es menester traer a cuenta porque, como les acabo de referir, los cursos que nosotros enunciamos tienen fundamento en los diferentes libros
que conforman el Código Civil. En el semestre anterior, el libro que se tuvo que leer era el libro primero, porque ese es el que versa sobre personas y familias. En este curso que estamos iniciando, Derecho Civil 2, el fundamento del mismo son los libros segundo y tercero, ¿verdad? Y en el año venidero, ustedes estudiarán obligaciones y contratos con fundamento en el libro quinto, que está dividido en 2 secciones, la parte general, que es la relativa a obligaciones, y la parte especial, lo que concierne a los contratos. Pero en este día lo que debemos realzar y tener en consideración, tener en cuenta, es que el libro del Código Civil que debemos leer o los libros del Decreto de Ley 106 que debemos leer, son los libros segundo y tercero. El libro segundo que versa sobre los derechos reales y el libro tercero que versa sobre las sucesiones. Entonces, lo que he dicho hasta el momento es lo concerniente a nuestro horario, que será de 5:30 a 19 horas, pero vamos a terminar antes, como usualmente ocurre, por las razones que les expuse. Establecí la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho subjetivo es un enunciado de derechos y obligaciones, mientras que el derecho objetivo es el conjunto de mecanismos para hacer efectivo lo relativo a los derechos y obligaciones que ya expusimos. Precisamente esa circunstancia se denota en los textos que corresponden. En el Código Civil está contenido el derecho sustantivo y en el Código Procesal Civil, que es el Decreto Ley 107, ustedes estudiarán los procesos civiles en su oportunidad, dentro de un año más o menos. Entonces, les dije al final que el estudio del Derecho Civil en la facultad es comprensivo de 4 cursos. Civil 1, que ya lo estudiamos, que se refiere a personas y familia. Civil 2, que se refiere a derechos reales y derecho sucesorio. Civil 3, que trata de obligaciones, y Civil 4, que trata de contratos. Cada uno de los libros que conforman el Código Civil es fundamento de estos cursos. En el semestre anterior estudiamos personas y familia en el libro 1 y ahora en Derecho Civil 2 debemos fundamentarnos, y eso es lo que examinaremos, estudiaremos, analizaremos, son los libros segundo y tercero. Por favor, esto ténganlo en cuenta. Los libros segundo y tercero son el fundamento de nuestro curso. Fíjense que ahora les quiero hacer alusión a la bibliografía que debemos consultar. En principio, debemos tener a mano, y ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Porque es menester, es trascendente, importante, sumamente significado tener nuestra Constitución política. En el curso de Derecho Constitucional se utilizó la Constitución, ¿verdad? Y se utilizará en lo sucesivo, porque la Constitución es el texto supremo, el magno texto. Todas las leyes, códigos y reglamentos que se emiten deben estar en consonancia con la Constitución, porque ustedes ya estudiaron que las normas que contrarían la Constitución, que se oponen a la misma, que la tergiversan, que la irrespetan, son expulsadas del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, lógicamente, debemos contar con nuestra Constitución política, que es la ley suprema. Y por supuesto, debemos contar con nuestra ley del organismo judicial, también un dispositivo con el cual ustedes cuentan desde su primer año, ¿verdad? Porque precisamente en Introducción al Derecho se examina lo relativo a la ley del organismo judicial. Esta ni siquiera debiera de hacer alusión porque cae de su peso que debemos tener nuestro Código Civil, que es el Decreto Ley 106, que es el que utilizamos
en el semestre anterior, y yo les pido que al adscribirnos a la clase, al coincidir en estas exposiciones, tengamos a la mano nuestro Código Civil, ¿verdad? Es fundamental e importante. Y luego vamos a consultar otras leyes que oportunamente les serán dadas a conocer. Fíjense, regularmente se hace también una recomendación de los textos. Dentro de un minuto les voy a trasladar lo concerniente a el programa. En el programa hay un largo listado de obras que se recomiendan, pero yo me permito recomendarles recomendarlos, no se los estoy imponiendo, ¿verdad? Los derechos reales y derecho de sucesiones, que es un texto que escribió la doctora María Elisa Sandoval, que es profesora de la facultad. Un texto sobre los derechos reales del doctor Vladimir Aguilar. Pero por supuesto, ¿verdad? Yo, sin caer en la inmodestia, quiero recomendarles dos textos de mi autoría, los que yo he escrito, que son los derechos reales en la legislación guatemalteca y el derecho de sucesiones, apuntamientos. Quiero clarificar esto. Yo no los estoy exhortando a que compren ningún texto. Los estoy exhortando a que consulten. No necesariamente estos, yo los recomiendo de manera especial, pero es probable que ustedes, por razones diversas, por ejemplo, porque en la casa haya alguien que haya estudiado Derecho o haya una persona que ejerza las profesiones de abogado y notario y dentro de su biblioteca tenga libros relacionados con el tema, entonces hay que consultarlos. O bien ustedes trabajen en un lugar en donde exista una biblioteca jurídica y puedan consultarlos. Pero al margen de eso, en la actualidad existen un sinnúmero de bibliotecas virtuales, que esa es una enorme ventaja, ¿verdad? Y ahí se pueden consultar los diversos textos. Nosotros es muy probable que yo quiero comentarles que yo no me dedico a la venta de libros. He escrito mis libros y mis derechos de autor me los han reconocido, me los han pagado entregándome libros. Entonces los libros yo los distribuyo gratuitamente dentro de mis alumnos, pero ahora desde que empezó la pandemia tenemos un problema con el editor, ¿verdad? Nos hemos perdido de vista, él se vio afectado en los primeros tiempos de esta siniestra enfermedad y se alejó un poco de la actividad y perdimos el contacto. Pero es probable que nosotros les traslademos pues, en PDF la totalidad del libro o parte del mismo para que ustedes lo consulten. Lo cual, les repito, no excluye la consulta de otros textos. Miren, aquí están las portadas de los libros que yo estoy recomendando, ¿verdad? Aquí está el mío, que es el Derechos Reales en la Legislación Guatemalteca y Sucesiones, Apuntamientos. Y abajo aparece el del doctor Vladimir Aguilar. El de la doctora no lo tenía yo a mano y por esa razón no incluimos su portada. Respecto a la evaluación, pues les comento lo siguiente y les rogaría que me prestaran atención como me han hecho el honor y el favor de prestármela siempre, pero no todos me la han prestado y se los voy a comentar por qué. Hay 3 exámenes, un primer examen parcial de 30 puntos, un segundo examen parcial de 40 puntos y un examen final de 30 puntos, suman 100 puntos, ¿verdad? Fíjense que lo primero que quiero abordar es lo siguiente. Si un alumno es dedicado, es responsable, es probable que obtenga toda la zona, que obtenga 70 puntos de zona. Entonces, en el semestre anterior, algunas personas nos llamaban y nos decían, mire, fíjese que yo quiero que me rebaje los puntos de zona, porque yo no puedo ganar el curso todavía porque tengo Civil 1, digamos, que no lo he ganado. Me decían, no puedo ganar Civil 1 porque todavía tengo cursos del pensum introductorio.
No les tenía yo que rebajar puntos como se los clarifiqué. Ustedes pueden conservar su zona, guardarla, como se dice corrientemente, hasta que ganen en retrasada el curso que no han aprobado y que es un curso fundante, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería Civil 1. Lo que no pueden hacer y no deben hacer, y se los repetí en un sinnúmero de veces, es hacer el examen final si están en esa situación, ¿verdad? Si no llevan retrasadas, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero si tienen una retrasada, yo expuse en reiteradas opiniones que podían conservar su zona, yo no les tengo que bajar nada, porque solo con zona no se puede ganar un curso. Ustedes pueden tener 70 puntos de zona que no lo han aprobado. Es menester realizar 3 exámenes, los 2 parciales y un final, o uno de retrasada, o los 2 de retrasada, pero tienen que realizar 3 pruebas. Si no la realizan, aunque tengan 70 puntos de zona, ustedes no son promovidos. Entonces, les repito, porque esto es importante. Hay 3 pruebas, un parcial de 30, un segundo parcial de 40 y el examen final de 30 puntos, que suman 100 puntos. Si alguien no ha aprobado los cursos fundantes, puede participar en el curso, desarrollarlo y acumular zona. Lo que no puede hacer es el examen final, ¿verdad? Por ahí hay un par de compañeros que me han estado pidiendo que yo les anule el examen final. No me corresponde hacerlo porque esa es una situación que les compete a quienes incurrieron en ese descuido. Pero yo lo voy a hacer para apoyarlos. En este momento no se puede porque hay problema con las plataformas. Ustedes saben las penalidades que están atravesando las facultades que están trabajando porque hay personas que las intervinieron, ¿verdad? Entonces han hecho actitudes impeditivas para consultarlas, pero para las 2 personas que están en esta situación, yo se las voy a anular, aunque les repito, esa fue porfía, fue insistencia, porque se les había insistido en que no hicieran el examen final, solo conservaran su zona, porque si se hace el examen final, se pierde la zona, y se está prácticamente perdiendo un año. Entonces, esto lo voy a ir repitiendo cada vez que sea posible, pero lo enuncio desde un principio, como lo hice en el semestre anterior. Fíjense que creo que tenemos algunos minutos para abordar el primer tema de nuestro programa, que son las cosas y los bienes. Ese es el primer tema y lo voy a abordar en este momento. Fíjense que la interrogante que se formula se refiere al planteamiento relativo a lo que es una cosa. La palabra cosa es una voz de curso, la utilizamos con frecuencia, ¿verdad? Quítenme esta cosa de aquí, ¿verdad? O me encontré una cosa tirada, no sé ni qué es, ¿verdad? Pero la palabra cosa tiene diversos significados de conformidad con la disciplina en que se le utilice, ¿verdad? Pero en derecho, particularmente en derecho civil, la palabra cosa tiene un significado, que es este que aparece aquí redactado. La palabra cosa es todo ente que existe en torno al hombre, ¿verdad? Mejor dicho, a las personas, no solo al hombre, sino al hombre y a la mujer. Por ejemplo, es una cosa, como se señala aquí, un vehículo, un teléfono celular, una computadora, el mar, las estrellas, las conchas que están en la playa, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa. Lo clarifico e insisto en ello. Una cosa es todo ente que existe alrededor de la humanidad, alrededor de las personas, de los hombres y de las mujeres. Y aquí ejemplificamos qué es una cosa, ¿verdad? Aquí les señalé que es un vehículo, un teléfono celular, un lapicero, una computadora, bueno, todos los entes que están alrededor de la humanidad. Pero hay que diferenciar entre lo que es una cosa simplemente y lo que es una cosa jurídica.
Vean, por favor, que aquí ya estamos hablando de un elemento diferencial. Estamos estableciendo, o pretendemos hacerlo, estamos estableciendo la distinción entre una cosa y una cosa jurídica. Las cosas, simplemente, como lo acabo de decir, son todos los objetos que existen alrededor de las personas, pero dentro de esos objetos hay entes que tienen dos condiciones: son útiles y apropiables. Entonces, fíjense la diferencia. La cosa es un ente que existe alrededor de la humanidad, y la cosa jurídica, a la que también se le llama bien, tiene dos características: son útiles y apropiables. Las entidades que no tengan estas dos características son simplemente cosas. Fíjense que, por ejemplo, un cometa, aquí lo ejemplifico, un cometa es simplemente una cosa, porque está alrededor de la humanidad, circunvala la Tierra, podría ser útil, porque en los cometas, como todos lo hemos visto, concurren dos elementos: la cabeza y la cauda o cola. Entonces dicen los científicos que la cola del cometa desplaza una enorme cantidad de energía. Si esa energía se utilizara en la Tierra, se resolverían muchos problemas derivados de la ausencia de energía, ¿verdad? Entonces se aplicaría industrialmente. Pero los cometas todavía no pueden ser capturados, ¿verdad? Se estrellan a veces con la Tierra, pero cuando se estrellan ya no tienen ninguna utilidad. Entonces, capturar un cometa todavía no es posible. Entonces, el cometa podría ser útil, pero no es apropiable. Entonces, no es una cosa jurídica, sino es simplemente una cosa. Las cosas jurídicas o bienes reúnen esas dos condiciones: son útiles y apropiables. Y les dije, ejemplificando, que el cometa podría ser útil porque podría ser aplicable en nuestro planeta la energía que desplaza en la cola, pero todavía no es apropiable. La ciencia no ha propiciado elementos que faculten a alguien para capturar el cometa y aplicar su energía en la Tierra. Ahora, un bosque es un bien, porque el bosque sí es útil y apropiable. Un bosque está conformado por árboles, ¿verdad? Los árboles pueden ser útiles porque nos dan sus frutos, ¿verdad? Un manzano o un naranjo o un limonar nos dan sus frutos. Son útiles. Además podemos utilizar la madera, ¿verdad? Digamos, la pulpa de la corteza del árbol la podemos emplear para hacer papel, o podemos utilizar la madera para la construcción, hacer muebles o construir casas de madera, ¿verdad? Entonces, el bosque es útil y también es apropiable porque cumpliendo con ciertos requisitos, ¿verdad? Las licencias para talar. Entonces, podemos ir con nuestra hacha o con nuestra sierra y talar los árboles y apropiarnos una vez que observemos los requisitos legales y utilizamos la madera. Entonces, vean la diferencia. Se las vuelvo a establecer. Lo que estamos estableciendo en este momento es la diferencia conceptual entre cosas y bienes. Las cosas son llana y simplemente los objetos que existen alrededor de la humanidad. Yo les puse, por ejemplo, un teléfono, un vehículo, una computadora, el mar, las estrellas, etc. Pero al margen de las cosas simples, existen las cosas jurídicas a las que se les llama usualmente bienes. Las cosas jurídicas tienen dos características: son útiles y apropiables. Y aquí les establezco esta distinción. Les ejemplifiqué con un cometa. El cometa es un cuerpo celeste que gira en torno al sistema solar, ¿verdad? Como el cometa Cojutexo, el cometa Halley, que lo vemos cada no sé cuánto tiempo. Entonces los cometas desplazan en su cauda o cola una enorme cantidad de energía, que si la humanidad
tuviera los recursos para capturar esa energía, resolvería un montón de problemas energéticos que afectan a la Tierra, pero todavía no es posible. Entonces el cometa podría ser útil, pero todavía no es apropiable. Todavía no lo puede dominar el hombre. Mientras que un bosque es un bien, porque sí reúne esas dos características. Las características de la utilidad y la apropiabilidad. Los bosques están conformados por árboles. Los árboles son útiles porque nos dan frutas y podemos aprovechar su madera. Y son apropiables porque podemos cortar los árboles una vez que observamos lo relativo a las licencias que se regulan en torno al empleo de la madera. Entonces, fíjense que lo relativo a la utilidad y a la apropiabilidad está dispuesto en los artículos 442 y 443 del Código Civil. El artículo 442 dice, concepto, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles, pero lo que nos interesa en este momento es que el artículo 42 establece que son bienes los entes apropiables y el artículo 443 dice cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no están excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de ley. Y las cosas fuera del comercio están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona. Entonces, en los artículos 442 y 443 se reconocen las condiciones de utilidad y apropiabilidad. Bueno, en este momento estamos concluyendo la exposición y vamos a hacer un par de preguntas. A ver, le pregunto inicialmente a Alan Mauricio Sosa. Sí, Alan, ¿qué tal está? Gusto de saludarlo. Gracias por contestarme. Igualmente, buenas tardes. Alan, ¿qué diferencia hay entre el derecho sustantivo y adjetivo? ¿Qué es el 3.1 y el 3.2? El derecho sustantivo son un conjunto de normas que establecen derechos y obligaciones para los sujetos determinados, y el derecho adjetivo son aquellas normas dictadas por el órgano competente del Estado que permiten el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Sí, está muy bien su respuesta. Y le estoy muy agradecido, Alan. A ver, muchas gracias. A ver, le pregunto a Amalia Elizabeth López. No está Amalia. Bueno, yo la vi por allí, ¿verdad? Pero... Sí, buenas tardes. Ah, vale. Amalia, muchas gracias por intervenir. Le Sí, pregunto... buenas tardes. Muy buena tarde, Amalia. Sí me está escuchando, ¿verdad? Amalia. Sí, Amalia, le pregunto, ¿cuál es el libro del Código Civil o cuáles son los libros? Yo creo que no me está oyendo, Amalia. ¿Sí me está escuchando? No, creo que... Bueno, Amalia, le pregunto, ¿cuáles son los libros del Código Civil que debemos consultar en este curso, Derecho Civil 2? No, yo creo que el contacto con ella no es eficiente. Le vamos a preguntar a otra persona. Le voy a preguntar a Andrea López Reyes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. Mucho gusto, licenciado. El gusto es para mí. Andrea, ¿no sería usted tan fina de señalarnos cuáles son los libros del Código Civil que debemos consultar para el efecto? Derecho Civil. Derecho Civil 2, donde están los derechos reales y derechos sucesorios. Sí. ¿Y los libros específicos del Código Civil cuáles son? Están en el 5.3. Sería el libro 2 y el libro 3. El libro 3. 4. Ajá.
El libro 4, no, el libro 2 y 3. Ahí les voy a explicar, o mejor se los explico de una vez. Fíjense que si ustedes se dieron cuenta, el libro primero es el que sirve de fundamento al primer curso que ustedes ya estudiaron. En este Derecho Civil 2 vamos a estudiar los libros segundo y tercero. Y Civil 3 y 4 son el libro quinto, nos saltamos el libro 4. Fíjense que es el relativo al registro de la propiedad, pero por algunos problemas que no han podido ser subsanados en la estructura curricular, el libro 4 se estudia hasta en derecho notarial, que es lo relativo al registro de la propiedad. Entonces la respuesta correcta es la que usted me señaló. Los que debemos, los que van a ser consultados son el libro 2 y el libro 3. Ahora le quiero preguntar a Eddie Rodolfo Velázquez. Bueno, sí aparece Eddie como que estuviera presente, pero... Licenciado, dígame, buenas tardes. ¿Qué tal está? Mucho gusto de saludarlo. Eddie, le pregunto, ¿qué diferencia hay entre una cosa y una cosa jurídica? Bueno, la cosa ahí sigue como usted lo explicaba, es cualquier, por ejemplo, el ejemplo que usted da es un teléfono, un celular. Ahora con la cosa jurídica, pues prácticamente ahí como usted lo está explicando, es un bien, ¿verdad? Y tiene dos características, ¿cuáles son? Ahí están en la literal B. Es que una puede ser útil y apropiable, ¿verdad? Inapropiable. Pero una puede ser útil y no apropiable, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias. La respuesta es correcta. Le vamos a preguntar a Lilian Maribel González Dubón. Bueno, también me aparece presente, pero si no... bueno. Le preguntamos entonces a Jorge Mario Rafael Gamboa. Dígame, licenciado. ¿Qué tal está, Jorge Mario? Muchas gracias por intervenir. Un placer. Jorge Mario, ¿un cometa es una cosa o un bien? Es una cosa, licenciado. ¿Por qué? Porque es útil, pero no es apropiado. Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Un placer, Y, licenciado. a usted le pregunto ahora ¿a quién le pregunto? A Catherine Diana Armas. ¿Sí, licenciado? ¿Qué Catherine? Catherine, ¿y un bosque es una cosa o un bien? ¿Es un bien? ¿Por qué razón? Porque es útil y apropiable. Porque es útil y apropiado, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por su intervención. Me siento complacido de escucharlos y de que sean participativos, ¿verdad? Es importante participar, probablemente en alguna oportunidad no estemos en lo justo, pero para eso son las interrogantes, para corregirnos. Esta es una interrelación. Así es que les agradezco mucho su fineza y damos por concluida la clase del día de hoy. Estaremos reunidos nuevamente el jueves a la misma hora. Les presento mi saludo afectuoso nuevamente. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, Lick, que descansen. Gracias, igualmente. Gracias.